Padre, gracias por un nuevo día, un día de bendición, un día de ver tus misericordias sobre nuestras vidas. Gracias por un día nuevo de disfrutar, Señor, de tu cuidado, de tu protección, de tu amor, Señor, de tu gracia. Gracias por la obra preciosa de Jesús de Nazaret que limpia nuestras vidas de todo pecado y toda maldad. Por esa preciosa sangre que se derramó para garantizar, Señor, el pacto con tu iglesia. Muchas gracias. Te bendecimos y te exaltamos en este día, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu voluntad sea prosperada en cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nuestro espíritu esté dispuesto a recibir tu palabra, que podamos ser exhortados, Señor, consolados, edificados por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Que nuestro espíritu sea vivificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Señor. Oramos también por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas, Señor, en salud, familiares, económicas, Señor amado. Que tú seas obrando de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que conforme a la necesidad de cada uno, te glorifiques, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oramos por cada persona que nos acompaña en este tiempo y te pedimos que tu bendición se extienda allí, Señor. Que si hay alguna persona que no conoce a Jesús como su Salvador, en este tiempo, Señor, aproveche la oportunidad, aproveche y escuche el llamado que tú le haces y rinda su vida a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Muy buenos días. El Señor los bendiga de una manera especial a todos en este día. Los bendecimos y como oramos al principio, esperamos que la voluntad de Dios sea prosperada en la vida de cada uno de nosotros. Y bien, vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie de 3 aspectos importantes para una vida de éxito. Y el primer aspecto que estamos viendo, que estamos estudiando, es la presencia del Espíritu Santo. Y sabemos que la presencia del Espíritu Santo, la dirección, la guía del Espíritu Santo viene a nuestras vidas única y exclusivamente por medio de Jesús de Nazaret. Que si tú has recibido a Jesús como tu Salvador único y personal, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres la habitación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el mejor maestro que hay. Es el mejor maestro que hay. Entonces Él nos enseñará, Él nos guiará a toda verdad. Y de esta manera podremos tener una vida de éxito. Hemos visto los beneficios, o estamos viendo los beneficios que alcanzamos al tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero que vimos es que es para nuestro bien. Lo segundo que aprendimos es que el Espíritu Santo nos libera de todo yugo de maldad, de todo yugo de pecado. Lo tercero que vimos es que nos enseña y nos ayuda a permanecer en Cristo. Lo cuarto que vimos es que nos ayuda a conocer el amor de Cristo y a permanecer en ese amor. Y vemos el quinto punto, que me enseña como buen maestro que es y me ayuda a ser como Cristo. Me enseña y me ayuda a ser como Jesús de Nazaret. Y eso es de suma importancia. Y lo vamos a ver en la palabra en este día, en esta mañana, en la hora que tú estés observando este video. Hermana Gloria Triana, Pipe, en la hora en que lo puedan observar. Un abrazo para ustedes, muy especial también. Romanos capítulo 8, versículo 28, lenguaje actual. Dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Recuerda, me enseña y me ayuda a ser como Jesús de Nazaret.
Y hay algo aquí que a veces es tan difícil por diferentes situaciones, por situaciones adversas, por momentos duros, por momentos complicados, por decepciones, por tristezas, por cosas que nos causan incluso en un momento dado disgusto. Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis, es decir, no actuemos bajo la influencia de la ira, no actuemos bajo la influencia del disgusto, pero en ocasiones vienen estos sentimientos y estas emociones porque se presentan cosas, se presentan situaciones, se presentan actos de las personas que nos decepcionan, que nos entristecen muchas veces, situaciones que traen dolor a nuestro corazón por lo que estamos viviendo en un determinado momento. Y entonces pensamos en un instante, ¿esto en qué me va a ayudar? Pero más allá de tratar de discernir esto, o tratar de comprender en el momento mismo, porque es difícil, es muy difícil, en un momento duro es muy difícil, en un momento de dolor es muy difícil, en un momento de decepción, pensar que eso me va a ayudar en algo, que el propósito de Dios sea mover en alguna manera allí en lo que me está pasando. Pero la verdad es que lo vemos más adelante, lo vemos tiempo después. Y dice allí que Dios va preparando todo para el bien de los que lo amamos. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a un plan, a un diseño que tiene. Entonces, por muy difícil que sean las situaciones que estamos viviendo, necesitamos entender que realmente Dios va preparando todas las cosas y hace que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Sobre todo, es decir, y es indispensable estar sembrando la semilla que Dios tiene para que nosotros sembremos. Porque cuando sembramos es de nuestra propia voluntad, de nuestro propio capricho, cuando sembramos de nuestro egoísmo, cuando sembramos de la maldad de nuestro corazón, la cosecha va a ser mala. Pero si estamos seguros realmente que estamos en la voluntad de Dios, la cosecha va a ser buena y todo lo que sembremos dentro de la voluntad de Dios va a resultar en un beneficio para nuestra vida. Puede que no lo veamos ahorita, pero lo vamos a ver más adelante. En Romanos 8:29, la Reina Valera de ahí en adelante dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es donde tenemos que ver varias cosas. Y hay aquí especialmente dos verbos en el griego. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay aquí dos verbos a los cuales tenemos que poner mucha atención. Y esos dos verbos se refieren a las palabras llamar y predestinar. Llamar y predestinar. Hay otro verbo que se llama, es verbo proginosko, del griego proginosko, que significa conocer con anticipación. Entonces nos está diciendo aquí la escritura que a los que antes conoció, a los que conoció con anticipación. Y este verbo proginosko se refiere a conocer con antelación, y conocer no solamente a una persona, sino conocer las decisiones y las determinaciones que esa persona va a tomar. Es por eso que Dios conoce con anticipación a aquellos a los cuales ha llamado y que respondieron al llamado. A aquellos a los cuales el Señor ha invitado para ser parte de su iglesia y que hemos escuchado esa invitación, que hemos atendido a esa invitación, que hemos acudido a ese llamado. Por eso dice aquí que a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, a los que antes conoció, a los que conoció con anticipación, a los que sabía con anticipación la decisión que ellos iban a tomar. Entonces, con base en esa decisión que tomamos, Él
predestinó o Él determinó hacer algo con nosotros. Entonces, esta palabra de conocer con antelación se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con anticipación y sus decisiones. Y el segundo verbo que aparece allí, que es predestinar, quiere decir que se refiere especialmente a aquellos que son predestinados, que son objeto de su conocimiento anticipado, y con base en ese conocimiento anticipado ha diseñado un plan especial para ellos, con base en su decisión. En este sentido, de pronto alguien podría argumentar respecto a Judas. Entonces Judas no tiene la culpa de lo que hizo, porque Dios lo predestinó para que fuera finalmente el que entregara a Jesús. Pero es que Dios trabajó con un conocimiento anticipado de la libre decisión de Judas. Judas decidió libremente que él iba a vender a Jesús de Nazaret. Como esa es la decisión de Judas en su libre albedrío, entonces, con base en esa decisión, Dios usa a Judas para que venda a Jesús de Nazaret y el Señor sea entregado en manos de sus enemigos y vaya a la cruz. Por más que los discípulos no quisieran, por más que Pedro se le parara al Señor y le dijera: Señor, de ninguna manera eso te acontezca. Pero es que el diseño y la única manera de salvar al género humano era que Jesús fuera a la cruz de Calvario. Tú y yo de pronto podríamos estar allí en aquella escena y tratar de impedir, y nada habría impedido que Jesús fuera a la cruz de Calvario. Y si tú y yo hubiéramos de alguna manera podido viajar en el tiempo desde aquí hasta ese momento y decirle: Jesús, por favor, no vayas a la cruz, no lo habíamos podido evitar, porque era la única manera de salvarte, de salvarme, de darnos salvación y vida eterna. Entonces, por eso dice aquí la Escritura que a los que antes conoció, a los que tenían un conocimiento anticipado de cuál iba a ser su decisión, que en el momento en que Él nos llamara íbamos a responder a ese llamado, predestinó, preparó, predeterminó un plan, diseñó una vida de éxito, una vida de bendición para nosotros conforme a nuestras decisiones. En muchas ocasiones, por causa de nuestras decisiones, el Señor nos ha tenido que disciplinar, porque hemos tomado decisiones equivocadas, basados en nuestro propio sentir, basados en nuestra propia manera de pensar. Hemos tomado decisiones equivocadas, y en esas decisiones equivocadas hemos arrastrado de pronto a otros y tenemos que cosechar el fruto de nuestras malas decisiones. Pero cuando nosotros actuamos bajo la dirección perfecta de Dios, todo lo que Dios prepara, todo el ambiente que Dios prepara va a ser para nuestro bien, para darnos un futuro lleno de esperanza para la gloria de su nombre y bendición nuestra. Entonces sigue diciendo allí la Escritura del versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Para qué nos predestinó? Para que nosotros nos pareciéramos a Jesús de Nazaret. Mira lo que dice allí el versículo 29 al final: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que el sello de Jesús de Nazaret por medio del Espíritu Santo estuviera en nosotros, que el carácter de Jesús de Nazaret fuera tallado, fuera esculpido en nosotros, para que nosotros nos pareciéramos a Él y Él llegara a ser el primogénito en medio de muchos hermanos. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado, la imagen de Dios en el hombre se distorsionó. Por eso es que dice la Escritura que debido a que el designio, el pensamiento de los hombres de continuo era para el mal, Dios tuvo que traer el diluvio sobre toda la tierra. Tuvo que raer allí la especie humana, porque la maldad había llenado el corazón de toda la especie humana. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Noé quería obedecer a Dios, y son Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras los que fueron allí rescatados en el arca para poder preservar la raza humana. Y sigue diciendo allí la Escritura que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a mantenernos
en la fe, es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos ayuda a ser como Jesús de Nazaret. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ese llamar viene de una palabra griega que es kaleo, llamar. Llamar aparte, llamar a un grupo diferente. Y ese grupo es la iglesia, hacer parte del cuerpo de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que es llamar aparte. Ecle, que es apartar, y kaleo, que es llamar, llamar aparte. Para que salgamos nosotros de las filosofías y de la forma de pensar del mundo y empecemos a aceptar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando aceptamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, entonces necesariamente empezamos a parecernos a Cristo y a permanecer en Cristo. Entonces es importante esto de entender que Dios nos ha llamado y que Dios ha predeterminado un plan, un destino de bendición para nosotros, aunque ese destino en ocasiones venga envuelto en dolor. Y a nosotros no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Si te gustara sufrir, serías masoquista y tendrías que pedirle al Señor que te liberara de ese gusto por el dolor. Pero muchas veces en medio del dolor Dios está tallando, está esculpiendo a su Hijo en nosotros. Entendamos también que Dios sufrió mucho cuando vio a su Hijo llevar nuestros pecados y nuestras maldades. Pero era con el propósito de darnos salvación y vida eterna. Entendamos que Jesús sufrió mucho, Jesús padeció mucho y lo hizo con amor, porque era la única manera de darnos salvación y vida eterna y de brindarnos la oportunidad de poder tener una vida de éxito conforme al propósito del Señor. Entonces, en ese sentido dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, en realidad también yo he muerto en la cruz. Necesito morir a mis propósitos, morir a mi capricho para que Cristo se pueda ver en mí. En realidad, también yo he muerto en la cruz, dice el apóstol Pablo, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Es decir, ahora vivo como si Jesús viviera estando en mis zapatos, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, en mis sandalias en aquel tiempo. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Él, por amor, Jesús de Nazaret, entregó su vida en la cruz de Calvario para darnos salvación y vida eterna. Entonces dice el apóstol Pablo, como un acto de agradecimiento a aquel que dio su vida para salvarme, ahora yo vivo como Él viviría estando en mis zapatos. Y quiero decirte algo, quiero recordarte algo. Cuando la Escritura dice que Dios el Padre quiere que nosotros seamos semejantes al Hijo, es porque la única persona que ha tenido una vida total de éxito y de victoria se llama Jesús de Nazaret. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, estaba sellando su victoria, porque dice que allí en la cruz el Señor venció a los principados y a las potestades y los exilió públicamente y triunfó sobre ellos. Una vida total de éxito, porque aunque Él fue tentado, jamás pecó. Es el único ser humano, el único hombre, porque 100% Dios, 100% hombre, el único hombre que habiendo sido tentado en todo, jamás pecó. Y esa es la mejor vida de éxito. Nosotros somos tentados y lo que Dios nuestro Padre quiere es que nosotros podamos vencer esa tentación. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece para conocer, aprender a ser como Jesús y permanecer en Jesús de Nazaret. Porque Él murió para salvarnos, nosotros debemos anhelar ser imitadores de Jesús de Nazaret. Es más, dice la Escritura que aquel que dice que es amigo de Dios debe vivir como Jesús vivió. Efesios 4:31 entonces nos guía a conocer una parte muy pequeña de lo que es el carácter de Cristo. Y nos dice, líbrense de toda amargura. Jamás ves a Jesús amargado. Tú lees la Escritura, ni cuando el Señor Jesucristo es azotado.
ni cuando es despojado de sus vestiduras, ni cuando el Señor Jesús es calumniado, ni cuando es golpeado y desfigurado su rostro, ni cuando es llevado allá en la cruz de Calvario. En ningún momento tú ves a Jesús de Nazaret como un hombre amargado. Cuando viene Judas y lo besa para señalar quién es Jesús de Nazaret, le dices, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando viene Malco, uno de los soldados allí, y Pedro le lanza con la espada y le alcanza a bajar una oreja, el Señor se inclina y toma la oreja y se la coloca a Malco y lo restaura. Jamás tú ves a un Jesús amargado. Ves a un Jesús lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y es lo que nosotros necesitamos aprender. A pesar de, es que ese es el amor ágape, que a pesar de, nosotros debemos brindar la gracia a aquellos que aún nos lastiman y nos hacen daño por diferentes situaciones. Versículo entonces 31 dice, Efesios 4:31, líbrense de toda amargura, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y de toda clase de mala conducta. Mira, esto es como si fuera una escalera, ¿no? Primero dice, líbrense de toda amargura, porque la amargura lleva a la furia, al disgusto. El disgusto lleva a proferir palabras ásperas. Eso nos lleva a calumniar a las personas y a toda clase de mala conducta para poder alcanzar el capricho que nace en un corazón que está equivocado. Y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesús de Nazaret. Y si hay algo en lo cual nosotros imitamos y aprendemos a ser como Jesús y mostramos que somos como Jesús, es en el área del perdón. Porque cuando nos lastiman, por más que nos duela, incluso debemos obligarnos a nosotros mismos a perdonar. Porque mi alma no quiere perdonar. Mis emociones han sido lastimadas. Mis emociones han sido heridas. Y humanamente yo no quiero perdonar. Pero necesito fortalecerme en el Espíritu Santo y obligarme a mí mismo a perdonar para evitar que mi corazón se llene de amargura por los actos que otros hacen contra nosotros o contra aquello a lo que amamos, contra incluso la misma iglesia. Necesitamos aprender a amar y a perdonar como Dios nos amó y nos perdonó por medio de Cristo. El sexto punto, vamos a ver si alcanzamos hoy a ver toda esta parte. El sexto punto es me preserva y me guarda. Me preserva y me guarda. Así como se me viene la imagen de la carne, ¿no? Se le aplica la sal para preservarla, para evitar que la carne se dañe, que la carne se corrompa, por decirlo de alguna manera, que la carne se pudra, entonces se conserva con la sal. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y nos guarda de toda cosa mala. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dice Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. Lo que nos está diciendo es que nos ayuda a madurar y nos guarda de ser llevados de un lado para otro. Y mira lo que sigue diciendo, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Porque van a llegar personas mintiéndote y diciéndote mentiras con una envoltura que parece de verdad, para poderte sacar de donde estás, para poderte sacar de la fe, para poderte sacar de la iglesia en que te congregas. Entonces inventan mentiras que parecen verdades para poderte convencer y poderte sacar de allí, del lugar donde te estás congregando. Gálatas 6, 16 y 17, la nueva traducción viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu Santo el que nos preserva, nos guarda de que la naturaleza de pecado gobierne en nuestras vidas y de querer ir a hacerle daño a los demás. Y además de eso, el Espíritu Santo nos guía en la vida.
para poder tener una vida de éxito. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza de pecado. No se dejarán llevar por su maldad. Porque incluso en ocasiones esa maldad nos engaña a nosotros mismos y creyendo que hacemos bien, estamos haciendo mal. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podremos tener una vida de éxito. Y sigue diciendo, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Porque imagino que cada día todos nos levantamos con el deseo de tener en ese día, tener hoy una buena vida, ser hoy un instrumento, un canal de bendición, tener un buen día para la gloria de Dios. Pero desafortunadamente esa naturaleza de pecado a veces nos vence y nos lleva a hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces encontramos esa lucha. Pero dice que debemos fortalecernos en el Espíritu Santo para poder vencer toda inclinación hacia el mal, toda inclinación hacia el pecado y tener una vida de bendición. Y séptimo punto, parece que alcanzamos. Séptimo punto, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo. Dice en Isaías capítulo 5, versículos 18 al 22. Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Personas que traen, como decimos popularmente, que traen un bulto desde atrás. Toda su maldad, todo su pecado, toda una cantidad de maldiciones. Y que no quieren ser libres de esos, sino que arrastran como empujando una carreta toda esa carga pesada. Y este tipo de personas, dice la Biblia, que hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer, que el Santo de Israel lleva a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Y de pronto diríamos, pero no, ¿cómo puede haber personas que vienen arrastrando esa carga y además de eso retan a Dios? Mira, cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, uno de los ladrones le dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros también? Y los que estaban abajo le decían, mira, si tú eres realmente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y te creeremos. Estaban retando a Dios. Sus corazones llenos de maldad, llenos de odio, llenos de muerte y resentimiento contra Jesús, llenos de amargura, y retaban a Dios. Pues ese es el tipo de hombre que está hablando allí en Isaías. Y sigue diciendo aquí la escritura en el versículo 20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y hoy en día sucede eso. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. A quienes queremos preservar los valores de Dios, preservar los valores bíblicos, defender los valores bíblicos, vivir los valores bíblicos, proclamar los valores bíblicos, nos dicen que estamos mal, porque hoy en día la inclusión es lo que está de moda, es lo in hoy en día. Y toda gente está llamando, o la mayoría de las personas están llamando a lo malo bueno. Y cuando nosotros lo señalamos y decimos que eso es malo, nos llaman anticuados, nos llaman religiosos, llaman a la Biblia anticuada. Pero aunque la Biblia es más antigua que ellos, también la Biblia es más vigente que ellos. Y por más que generaciones y generaciones de hombres malvados han querido destruir la Biblia sigue vigente. Y esas personas pasarán, y sus ideas pasarán, y su inclusión pasará. Pero sabes una cosa, la palabra del Señor sigue vigente. Qué aflicción para ellos, para aquellos que dicen a lo malo bueno, para aquellos que llaman a la oscuridad luz y a la luz oscuridad, que a lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar.
Y cuando leía esta escritura me acordaba de aquellos tiempos donde yo no conocía al Señor. Y, y nos íbamos allí de bebida. Y salíamos ebrios, salíamos mal. Y llegábamos a la casa y la frase de aquel entonces es que Dios cuida a sus borrachitos. Pues mira que Dios no cuida a ningunos borrachitos. Aquí dice la Biblia, qué aflicción para los campeones a la hora de tomar vino, de beber vino, y que se jactan de la cantidad de alcohol que son capaces de beber. Y en sus concursos de quién bebe más, se jactan de que son los que más beben. Dice el Señor, qué aflicción para ellos. Qué aflicción para aquellos que piensan que la oscuridad es luz y que piensan que lo amargo es dulce. Pero el único que nos puede guiar a discernir y a diferenciar eso es el Espíritu Santo. Necesitas y necesitamos todos la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas si realmente queremos tener unas vidas de éxito, unas vidas de bendición dentro del propósito y la voluntad de Dios. Por eso necesitamos pedirle a nuestro Padre Santo que con su Espíritu Santo nos ayude para ser las personas que Él quiere que seamos. Y que nos ayude para que el propósito que tiene con nuestras vidas, que son propósitos de una vida de bendición y una vida victoriosa, aunque el mundo de pronto nos vea derrotados, aunque el mundo de pronto nos vea frustrados, nos importa y nos interesa cómo nos ve Dios. Y te aseguro que si por encima de cualquier perspectiva de pronto de sufrimiento y de dolor, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, es una vida de éxito y es una vida de bendición. Dejemos y pidamos al Padre que su Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Y si aún no conoces a Jesús como tu Salvador único y personal, te invito a que lo hagas en esta hora y que digas, Señor, reconozco que he pecado. Hoy te pido por favor que me perdones y te recibo como mi Salvador único y personal. Y te pido por favor que a partir de hoy seas el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y que el propósito que mi Padre, ahora que soy un hijo, una hija de Dios, tiene conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre. Bendición de mi vida y los que me rodean. Ánimo, adelante. Y dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo nos esté allí direccionando para una vida de éxito. Padre, te bendecimos en esta hora, te exaltamos y te glorificamos. Y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes con tu Santo Espíritu para poder desarrollar una vida de bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos ayude, Señor, a discernir realmente lo bueno de lo malo desde la óptica tuya, Señor amado. Que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos preserve de toda corrupción y nos guarde, Señor, de toda maldad para poder vivir en tu propósito. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe y nos ayude a ser como Jesús de Nazaret. Entonces podremos tener vidas de éxito para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amada familia ICFUS, el Señor les bendiga a todos, el Señor les guarde. Un abrazo de parte de la familia pastoral. Adelante, que hoy sea un día de bendición para todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un abrazo, bendiciones.